Hola amigos, ¿cómo están? Para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes en su programa de competitividad empresarial por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Y vamos a hablar de la segunda parte, de qué pasa si no estoy trabajando con inteligencia artificial. Y pues vamos a retomar un poquito este tema en el sentido de que para poder utilizar inteligencia artificial y que esto sea pues de mucho beneficio para nuestros negocios, pues ya primero tuvimos que pasar por la digitalización de nuestro negocio. Si no lo hemos hecho y seguimos trabajando en Excel, no importa. O sea, nunca es tarde para poderse sentar y planear cómo mejorar la empresa, cómo llegar a nuestras metas sin hacer como este esfuerzo titánico que estamos haciendo de un Excel a otro Excel con otras personas, imprimiendo, señalando, ¿saben? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es detectar cuáles son todas las tareas repetitivas, llámese talacha, ¿vale? Entonces, cuando nosotros detectamos todas estas actividades repetitivas que hacemos día con día, día con día y día con día, bueno, ya podemos empezar a planear que necesitamos un sistema, porque ya lo tenemos funcionando y facturamos, esa es la prueba. Pero la segunda parte es, ahora que detectamos pues todas estas actividades que son repetitivas, entonces buscar las mejores formas de automatizarlas, de mejorar nuestro proceso. Entonces vamos a ver qué nos va a beneficiar hacer esto, porque vamos a tener una reducción de costos operativos. Actualmente puede ser que tengas muchísimas personas haciendo lo mismo. Y entonces a alguien le pasa, por ejemplo, en la parte de ventas, vamos a hacer como un poquito el análisis. Llega el vendedor, está el gerente, todos los vendedores le van reportando al gerente, y entonces puedes llevar así tu Excel por vendedor, pero como tu gerente te vas a sentar a revisar el Excel de cada persona, y eso lo haces quizás una vez a la semana. ¿Qué pasaría si en lugar de que cada quien esté llenando su Excel personal y que tú los lunes recibas un correo con todos esos archivos y abras uno por uno y lo vayas revisando para ver cómo van las ventas de la empresa? ¿Qué pasaría si tú todo lo tuvieras en un solo sistema y pudieras ver lo que hacen todos los vendedores de manera diaria? Pues seguramente tendrías menos vendedores y podrías ocupar la otra parte del personal para hacer otras actividades que le aporten valor o más valor a la empresa, como generación de contenido, como la parte de empezar a trabajar las redes sociales y entonces ver de qué manera podemos crecer, analizando obviamente nuestra propuesta de servicio y nuestra propuesta de los productos que tenemos, que al final del día pues le van a dar una satisfacción a un cliente o van a cubrir una necesidad. Entonces, vamos a ver que haciendo este tipo de automatizaciones vamos a reducir este gasto operativo, pero también vamos a mejorar en la toma de decisiones, porque obviamente esto nos va a llevar a tener reportes diarios de manera ordenada. Y la forma en la que trabajamos en ese momento, si se dan cuenta, ya está cambiando. La gente llega a su puesto de trabajo, ingresa a un sistema y entonces empieza a alimentar ese sistema con los datos, por ejemplo, de los prospectos. Con el tiempo, pues los sistemas se han hecho o se han robustecido para poder satisfacer necesidades cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con redes sociales y generando contenido y entonces alguien se interesa por nuestra oferta y cómo llega esa oferta y qué hacemos con esa oferta. Actualmente casi todas las personas que están haciendo redes sociales, pues esto lo hacen de manera muy manual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una empresa y genero contenido y es de marketing? Pues seguramente tengo una capacidad bastante limitada si no estoy utilizando las herramientas que requiero para poder aumentar la capacidad en mi negocio y por lo tanto el ingreso. Entonces, pues básicamente de lo que se trata esto es justamente de hacer estos análisis. Y también
personalizar la experiencia del cliente. Cuando ya tenemos todo esto en orden y lo estamos manejando, pues obviamente nos va a quedar tiempo. ¿Para qué? Pues para seguir planeando mejorar la experiencia del cliente con nuestras soluciones y con nuestros productos. O sea, básicamente sí es muy bueno pensar en utilizar nuevas herramientas tecnológicas y en qué momento puedo yo, por ejemplo, decir, ¿voy a utilizar inteligencia artificial o no? Bueno, pues si ya tengo esto digitalizado en un sistema que se llama CRM, Custom Relationship Management, que es la administración de nuestros prospectos y de nuestros clientes. Y cómo yo ingreso el dato, lo convierto, por ejemplo, en un cliente, luego le mando una cotización y puedo tener la trazabilidad de lo que ocurrió con ese prospecto hasta que se hizo cliente en un sistema. Pero solamente una parte, ¿va? A partir de que yo lo ingreso al sistema. Lo bonito es justamente cuando ya tenemos esas redes sociales. Y, por ejemplo, vienen 1 millón de leads. Y entonces ya tenemos aquí un embudo. Ingresamos todos estos leads de manera automática. Entonces ya nada más se asignan de manera muy rápida, por ejemplo, a los vendedores. Y entonces cada vendedor ya tiene una fracción de esa cantidad de leads que están ingresando. Y se puede ver justamente lo que va sucediendo a partir de que esa persona toma el lead, que le da el seguimiento, que le resuelve dudas, que le da informes, etcétera. Pero si se fijan, todavía ahí seguimos haciendo bastantes actividades repetitivas. Entonces, viene justamente esta parte de cómo nacen soluciones, pues justamente para que si todos los días estás dando informes de lo mismo, pues obviamente puedas utilizar estas herramientas como la inteligencia artificial y que esa herramienta responda con respecto a lo que el cliente o el prospecto está preguntando y de esos informes. Entonces, de esa manera, otra vez vamos a hacer una reducción de tiempos de nuestras actividades para poder darle paso a otras que le aporten más valor a la empresa. Insisto, si ya das los informes, ¿qué tal si esa persona se pone a trabajar en mejorar esta idea de cómo comunicar que su servicio es bueno, que su servicio funciona? Por ejemplo, una empresa que vende servicios de consultoría, pues vamos a ponerla específico, pues a lo mejor de consultoría en esto, en redes. Pues en lugar de que yo te dé informes de qué son las redes, cómo funciona una red, qué es pues no sé, la topología y todas estas cosas, pues me voy a poner a revisar realmente cómo está tu instalación, cómo están los usuarios, cómo están los equipos, qué requiere cada persona. Si cada persona pudiera tener una herramienta perfecta para trabajar, ¿cuál sería? Oye, ¿tú cómo mejorarías tu trabajo? Dame, pues no sé, por ejemplo, 3 respuestas, 3 cosas que le puedas aportar a la organización. Y justamente con eso nosotros podríamos, pues tanto mejorar la experiencia de nuestro colaborador y por ello mejorar la atención al cliente. En la parte de ventas y marketing, también hay que hacer una segmentación inteligente y personalizada. Eso lo logramos con la inteligencia artificial. Eso lo va a hacer muchísimo más fácil porque vamos a tener, por ejemplo, un perfil de cliente y entonces podemos ir clasificando sus preferencias de consumo, el horario en el que consume y todos estos detalles que nos permiten a nosotros tener disponible un servicio o un producto para cuando el cliente lo requiera. En la creación de contenido también vamos a poder utilizar pues la inteligencia artificial y como yo lo he comentado en otros programas, es muy importante pues saber cómo hacer la pregunta. Entonces aquí pues vamos a detenernos un poquito a pensar que ese prompt, porque así se llaman estos datos con los que hacemos pues las preguntas, tiene que ser claro, óptimo, preciso y llevarnos a algo. Entonces, si tú ya eres especialista en marketing, pues sí puedes pedirle exactamente que te dé un contenido con ciertas estrategias y que esté dirigido a una campaña. ¿Y qué pasa cuando lo estás haciendo? Pues hay más posibilidades, ¿no? O sea, la idea
es que mejoremos nuestra manera de trabajar con estas herramientas que nos dan más posibilidades. Y justamente, pues podamos, por ejemplo, crear contenido interactivo, ¿no? Y ponernos a pensar, bueno, si ya tengo algo que me está generando el contenido o me apoya para generar mi contenido de una manera muchísimo más rápida, pues podría yo utilizar ese tiempo para hacer un contenido interactivo y entonces ver la reacción de mis clientes, cómo reciben esa solución, etcétera. También podemos alimentar justamente nuestros blogs y redes sociales generando este contenido y también, perdón, podríamos tener el copywriting optimizado con la inteligencia artificial. Para ello, pues vamos a tener nuestra información y nuestra documentación y todo esto pues debidamente legalizado. Hablen con sus abogados para la parte de los derechos de autor, pero sí se puede llegar a tener el copyright optimizado con la inteligencia artificial. También, por ejemplo, algo importante, a nivel de imágenes se pueden hacer bastantes, creo que hay herramientas con las que ya se generan pues templates y bastantes imágenes visuales muy precisas, muy exactas. Y bueno, pues hay la que viene en ChatGPT, pues es medio aproximada si le metes texto. Entonces hay que estar probando las herramientas y ver cómo éstas evolucionan para poderlas ir incorporando. También podríamos hacer una edición de video con las herramientas que nos permita la IA y podríamos ir detectando justamente dónde poner efectos visuales o creación de subtítulos en automático. Y entonces todo eso nos va a permitir pues tener mejores soluciones y mejores herramientas igual al alcance de nuestros clientes. En Amazon utilizan inteligencia artificial, Facebook también, Netflix tiene hasta un sistema de recomendaciones, que serían pues estos casos de éxito más notorios, que todos pues tenemos así como muy a la mano, para que podamos ver de qué manera vamos a planear incorporar la inteligencia artificial. En la parte del análisis de datos, pues bueno, si tú ya tienes este sistema CRM con toda la información de mucho tiempo, por ejemplo, 1 año no es suficiente, pero quizás 3 años, 5 años, 10 años, pues se van a poder hacer modelos donde se puedan obtener respuestas. Yo opino que haciendo un análisis de los datos, pues empezamos a tener muchísima más claridad de lo que ha sucedido con nuestra empresa. No lo que nos dicen, porque una cosa es lo que entre personas estamos diciendo. Pero ¿qué pasa con el análisis de datos? Pues los números no mienten, ¿no? Entonces vamos a tener estadísticas muy precisas y vamos a conocer de una manera más precisa diferentes áreas de la empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se dispara un presupuesto contra lo que pagaste real al ejecutar, por ejemplo, una obra? Y entonces esta diferencia que nos brinca, pues ya la vamos a poder analizar de una manera más precisa, que si subió el precio, si se calcularon mal los materiales, en fin, vamos a poder tener muy claro dónde tenemos que trabajar para hacer una mejora continua. Esto no se trata, pues obviamente, de señalar errores, sino más bien de mejorarlos. Entonces, bajo esa perspectiva, pues vamos a hacer estos análisis y a mayor cantidad de datos, pues vamos a tener mayor precisión en ellos y vamos a poder incluso hacer predicciones de tendencias de mercado. Estas son súper importantes porque todo el tiempo son dinámicas y van cambiando y de repente salen estas modas o estas tendencias y pues ahí es donde nosotros podemos aprovechar e introducir nuestras campañas de marketing, introducir este contenido y bueno, pues igual, ¿no? Permitiéndonos esto, pues una mejor pues, toma en las decisiones. Aquí, en las estrategias para implementar la inteligencia artificial en tu negocio,
pues se tiene que hacer una implementación y una evaluación continua. La evaluación es muy importante porque de ella depende el que estemos ajustando o no una herramienta. Entonces, de primera instancia, nosotros hacemos un análisis y vamos en el desarrollo, pues mejorándolo. Ya cuando lo tenemos para la parte de pruebas, pues empezamos justamente a medir qué tan eficiente es o no la solución, qué tan buena respuesta o no está teniendo, tanto de manera interna como de manera externa. ¿Por qué? Porque algo muy importante que tenemos que considerar siempre es que nuestro personal tiene que estar capacitado, tiene que entender cómo funciona una nueva solución al detalle. Cualquier cosa que le cambiamos de repente a nuestros colaboradores en la forma de trabajar, tiene que ser un cambio muy transparente y tienen que saber utilizar de una manera muy adecuada la herramienta. Y obviamente van surgiendo excepciones conforme se va implementando algo y se va poniendo a producción. Pero justamente en este periodo de pruebas es muy importante hacer justamente la mejora antes de ponerlo en producción. Al final vamos a tener siempre mejoras pues pequeñitas, ¿no? Pero si vemos que algo no está funcionando, el momento perfecto para hacer un cambio todavía es en la fase de las pruebas. Lo dejamos otra vez, no sé, un piloto de unas 2, 3 semanas. Y entonces en esas 2, 3 semanas, pues todos vamos a estar viendo el cambio y vamos a estar pues finalmente viendo que el proceso ya es diferente. Hasta el de atender una llamada cuando estamos utilizando, pues no sé, herramientas de inteligencia artificial, herramientas de call center, marcadores predictivos, etcétera, pues se tiene que tomar un tiempo en hacer el análisis de cómo va funcionando esta herramienta y cómo vamos a implementar mejoras hasta que se libere el proyecto en una primera fase. Ya después se ven muchísimas más mejoras porque normalmente, ¿qué pasa cuando ya funcionó la primera fase de mi proyecto? Pues voy a querer mejorar otras partes de ese proyecto. Y entonces ahí va a surgir como que esta necesidad de interconectar herramientas. Cuando nosotros interconectamos una herramienta con otra, pues eso nos va a ayudar muchísimo a automatizar o agilizar un proceso. Entonces, ahí es igual, es otro momento para volver a crear otro proyecto y seguir con esta mejora continua. Y ya que logramos, obviamente, hacer esta interconexión de datos, por ejemplo, inyectar los datos desde una llamada, porque pues la voz sobre IP, ¿se acuerdan? Que les he comentado que converge con las redes, con los datos, por eso es mi pasión. Entonces vamos a meter algunos datos de esa llamada, por ejemplo, en un sistema. En un sistema vamos a poner un sistema de tickets. Y de manera muy transparente, cuando el usuario esté hablando y pidiendo, por ejemplo, un ticket de soporte, la inteligencia artificial lo que va a hacer es preguntarle si es nuestro cliente, de qué empresa nos habla. Y ya, de qué empresa hablamos, cuál es el número de cliente y le vamos a preguntar, por ejemplo, cuál es su problema. Y quizás no pueda imprimir. Entonces, imagínense que es de manera en una organización y que de pronto todos tienen algún problema. Y yo nada más tengo 4 o 5 usuarios que todos los algo. Entonces, cuando yo hago este sistema de tickets automatizado con la inteligencia artificial, yo puedo generar este ticket automático y asignárselo a un ingeniero. Después, ese ingeniero va a tomar ese ticket y va a decir, bueno, pues tal persona tiene este problema o tal cliente tiene este problema, lo atiende, se cierra el ticket para un punto en el que incluso le hagamos al cliente
o a nuestro usuario diciéndole que ya está resuelto ese problema, que lo puede validar, por favor. Incluso ese usuario puede darle seguimiento marcando igual para preguntar cómo va su ticket, como se le dio un número de ticket cuando se creó, haciendo referencia a ese número de ticket y entonces puede recibir el estatus de manera automática. Nadie lo va a atender, no va a haber una persona detrás, sino que simplemente esa persona puede llamar para ver la trazabilidad en qué estado se encuentra su ticket. Si se dan cuenta, pues obviamente la cosa no va a quedar ahí, ¿no? Porque ya hablamos del análisis de datos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo ya tenga, pues no sé, un año de tickets de toda mi organización o de todos mis clientes? Voy a poder analizar cuáles fueron los problemas más frecuentes, incluso en periodos de tiempo, porque se empieza uno a dar cuenta, ¿no? Oye, siempre están reportando que falla, no sé, la línea, o el teléfono, o la computadora, o la impresora. Y entonces podemos decir, si siempre están reportando tal cosa, vamos a ver qué pasa exactamente con este usuario, o ¿sabes qué? Reportaron 100 personas el mismo problema, y entonces ya podemos tomar igual una mejor decisión, que puede ser en el caso de que el usuario, solamente haya un usuario con problemas siempre, pero ya detectamos que esa persona requiere una capacitación. Y si no hiciéramos este análisis, quizás nunca lo sabríamos. Pero sí se puede uno dar cuenta de muchísimas cosas ya cuando analiza uno estos datos. Además de que igual, ¿no? O sea, también podríamos medir nuestros tiempos de atención, que si bien recordamos, pues la atención al cliente, pues también depende mucho del tiempo en el que nosotros podamos atender a alguien. Entonces nuestra capacidad de respuesta, pues obviamente sí va a determinar qué clase de relación voy a tener con mi cliente, porque si yo lo atiendo rápido, o en un periodo de tiempo, digamos, razonable, pues el cliente va a estar muy feliz. Pero si dejamos pasar 2, 3 semanas, yo creo que al cliente ya se le olvidó qué era lo que quería, o si se acuerda, pues ya no va a estar así como que pues tan contento con nuestros servicios, ¿no? Y entonces, pues vuelvo a insistir, si ya estamos facturando, si ya tenemos un negocio que pues camina desde hace años y quizás no hemos cambiado para voltear a ver la parte tecnológica y cómo nos puede beneficiar, yo creo que hoy es un muy buen momento porque técnicamente pues vienen bastantes cambios en el mundo entero. Y si nosotros estamos preparados para atender empresas de otros países con los sistemas convenientes, pues obviamente vamos a lograr un súper crecimiento y pues eso va a beneficiar a muchísimas personas porque obviamente nuestras empresas al crecer pues van a tener más colaboradores, si lo hacemos bien podemos dar mejores prestaciones, la gente obviamente estará en este cambio de la forma en la que se trabaja y podrá trascender de una manera diferente lo que hacía en estos momentos contra lo que va a pasar, no sé, decía alguien por ahí, piensa como si ya fuera el 2030, ¿no? El futuro es hoy. Entonces yo los invito cordialmente a que hagan este análisis, hagan una pausa, así como en la pandemia, pero una pausa para decir, oye, si quiero seguir trabajando en Excel, pues obviamente no voy a crecer. Entonces, ¿cuáles son mis metas? ¿Qué me motiva a mí a cambiar? Pues obviamente cuando yo veo que algo puedo mejorar y me va a beneficiar. Y esto les conviene muchísimo, amigos, así es que pues no dejen de hacerlo. Próximamente, para el 18 de marzo, estaré dando un curso de ChatGPT para que todo el mundo aprenda a utilizar pues esta herramienta tan hermosa. Y bueno, pues ya les enviaré ahí en mis redes sociales el banner para que se inscriban. Y pues muchas gracias. Mi nombre es Cristina Barea y fue para mí un honor estar aquí con ustedes en su programa de competitividad empresarial por Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí. Hasta la próxima.